Encuentra en la sala. ¿Qué tal, doctor? Sí, buenas noches con todos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a dar paso entonces al doctor José Amado, quien va a dictar el primer taller, el cual es el de sobre fluidoterapia y electrolitos. Eh, bueno, entonces damos paso, doctor. Adelante. Ya puede compartir su pantalla. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y felicito por estar desarrollando, mantener el desarrollo de estos cursos que ayudan mucho no solo a los estudiantes, sino ya a médicos egresados de nuestra profesión y nos ayudan a actualizarnos en este campo, ¿no? Muy bien. A ver, me avisan, se escucha bien, ¿no? Sí, doctor, se le escucha bien. Muy bien. ¿Y ahora se ve la presentación? Sí, sí, se está viendo en pantalla completa. Ya. Listo. Muchas gracias. Bueno, ya varios me conocen, ya hemos estado en varias prácticas por el hospital o en las aulas de la universidad. Yo soy docente de la sede Rebagliati. Soy médico internista, pero trabajo en el servicio de emergencias hace ya casi 15 años, ¿no? Y el día de hoy me han encargado hablar sobre un tema que es bastante amplio y complejo, pero trataremos de en esta hora en esta hora eh, revisar algunos conceptos y si se puede aclarar algunos términos al respecto, ¿no? Nos dicen fluidoterapia y trastorno de agua y electrolitos, ¿no? Bueno, sabemos que a ver, vamos a ver. Ya, sabemos que el 60% de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Eso lo tenemos claro desde fisiología y es muy importante en toda nuestra profesión, ¿no? El agua, en términos generales, se distribuye en el líquido extracelular y en el intracelular, ¿no? El intracelular más o menos involucra o incluye las dos terceras partes del agua corporal total y en el intracelular, ¿no? Dentro de las células que están distribuidas. Y el extracelular es la tercera parte, pero de esta tercera parte, una cuarta parte va al intravascular, que es el plasma, ¿no? El líquido que está dentro de los vasos sanguíneos, que es un componente de la sangre. Aproximadamente un adulto promedio es 4 o 5 litros, ¿no? Y el líquido intersticial son las otras tres cuartas partes, ¿no? Entonces, siempre tener presente esta distribución, ¿no? El intravascular es importante, pero no es el mayor componente, ¿no? Siempre el mayor componente es el líquido intracelular. Y el extracelular, el intersticial también es 3 veces mayor al intravascular, ¿no? Entonces, recordemos que siempre hay este intercambio tanto de electrolitos como de agua a nivel de estos compartimentos, ¿no? Y esto lo debemos tener presente para el momento en el que vamos a evaluar en algún paciente y sobre todo ahora en las patologías de emergencia que requieren decisiones rápidas y actuar rápidamente, ¿no? En la siguiente charla vamos a tratar de hablar sobre primero enumerar algunas de las alteraciones hidroelectrolíticas más frecuentes. Primero vamos a ir con la fluidoterapia, luego con algunas alteraciones de los electrolitos específicamente. En cada una de ellas trataremos de revisar parte de la fisiopatología, describir algunas manifestaciones clínicas, criterios diagnósticos y algunos aspectos importantes del tratamiento de emergencia, o sea, en lo que debemos hacer inmediatamente para. Ustedes saben que el objetivo de la emergencia es salvar la vida en primer lugar y en segundo lugar tratar de evitar secuelas invalidantes en la persona. Entonces, recordemos que la hemodinamia es parte importante, ¿no? Para que funcione todo nuestro cuerpo debe estar más o menos equilibrado esto, ¿no? Y estábamos comentando que el agua es uno de los componentes más abundantes de nuestro organismo. Entonces, la estabilidad hemodinámica se evalúa, recordar los conceptos básicos, ¿no? El gasto cardíaco, que tiene mucho que ver el funcionamiento del corazón, pero también de la volemia, el contenido, ¿no? Y aquí también juega un papel importante la resistencia vascular sistémica, ¿no? Cómo está el tono de los arteriolas o vasos pequeños, ¿no?
Solamente para recordar parte de la fisiología, el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen minuto, ¿no? Y en el volumen minuto también influyen varios aspectos como la precarga, la poscarga y la función ventricular, ¿no? En este tema nos vamos a enfocar principalmente en lo que es el agua, ¿no? Lo que es el agua. A ver, luego vamos a, bueno, les comentaba que el agua se va a distribuir de un componente a otro, ¿no? Estábamos hablando que el intracelular es el más abundante. Sin embargo, los osmoles que están dentro del líquido intra y extracelular van a permitir el intercambio de este líquido, ¿no? Y cuando hablamos ya de problemas o de patologías, tenemos pérdidas digestivas, pérdidas renales o pérdidas insensibles, ¿no? Como tenemos la temperatura, fiebre y otras cosas, que van a condicionar la pérdida de líquido, ¿no? En este caso, como les decía, cuando vamos a evaluar fluidoterapia, lo que tenemos que evaluar es al paciente en sí, cómo está su estado hemodinámico y evaluar la severidad, ¿no? La alteración más frecuente de la hemodinamia que requiere fluidoterapia es la deshidratación, ¿no? Hablamos que tenemos aquí, primero, como les decía, tratar de entender cuál es el problema que trae el paciente, ¿no? En emergencia siempre hay que tratar de diagnosticar rápidamente y tratar de entender la fisiopatología y luego tratar de actuar rápidamente, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento inmediato si el paciente tiene una deshidratación, ¿no? Y para evaluar la deshidratación depende de la edad del paciente. Generalmente en los adultos promedio, ¿no? Vamos a ver el estado hemodinámico, que el estado hemodinámico incluye los signos vitales, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, también es importante el peso porque las variaciones grandes o rápidas de pesos indican que hay un cambio de agua porque el resto no cambia mucho, ¿no? En días u horas, ¿no? Y el examen clínico, cómo evaluar al paciente con ojos hundidos, mucosas secas, también nos van a dar una apreciación del estado de hidratación del paciente, ¿no? Consideramos deshidratación leve cuando solo se ha perdido de 3 al 4% del líquido corporal, una moderada hasta el 9% y una deshidratación grave cuando la pérdida ha sido más del 10%, ¿no? Eh, Normalmente se requiere un organismo, aquí estamos hablando de un adulto promedio, requiere entre 30 a 50 mililitros por kilo de peso en 24 horas, ¿no? Hablamos de 1800 hasta 2500 mililitros. Estos son en las condiciones basales, ¿no? No en condiciones en alteradas u otro tipo, ¿no? Eh, ¿Qué más? En cuanto a recordar siempre cuando hay que reponer, hay pérdida, hay necesidades basales de líquido, pero considerando también el estado patológico del paciente, pueden haber otras necesidades. Y siempre cuando hay una deshidratación, sobre todo en deshidratación grave, se considera la solución isotónica, ¿no? Ahora vamos a comentar algo de las soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Eh, el otro aspecto que hay que tomar en cuanto a fluidoterapia es en qué tiempo debo reponer el agua, ¿no? El primer aspecto es la severidad de la deshidratación. Cuando es leve o moderado, lo más adecuado es administrar el agua por vía oral, que es la vía más fisiológica y va a permitir equilibrar esto, ¿no? Si decíamos, si la persona tiene funcionando adecuadamente el corazón y la función renal, la homeostasis se va a lograr fácilmente, ¿no? Incluso así le demos un exceso, se va a eliminar, ¿no? O si hay un defecto, se va a equilibrar eso, ¿no? Pero también debemos tener mucho en cuenta la condición del paciente, ¿no? La edad del paciente es importante, ¿no? Un niño, un paciente mayor, un paciente adulto mayor, tienen algunos criterios importantes, ¿no? Quizás el paciente adulto mayor tiene menor proporción de agua corporal total, igual los pacientes obesos tienen menor, ¿no? Y la patología concomitante es importante porque les decía, lo básico para regular eh, la hemodinamia es corazón y riñón, ¿no?
Si tenemos adecuadamente funcionando ambos, no va a haber problemas si nos pasamos en el volumen que le ponemos, ¿no? Sin embargo, si un paciente es cardíaco, cardiópata, o un paciente es renal, esto no va a estar muy adecuado. No está funcionando bien y podemos incluso el estado, comprometer más el estado del paciente, ¿no? Generalmente el tiempo de reponer el agua es aproximadamente 50% en las deshidrataciones moderadas a severas, 50% de lo calculado en 6 a 8 horas y el 50% en el resto de horas, ¿no? Excepto en algunos casos que ya vamos a comenzar a comentar posteriormente, ¿no? ¿Qué debo reponer? Si hay deshidratación, generalmente el paciente debe reponerse suero salino fisiológico, ¿no? Isotónico en solución normal, ¿no? Esto nos referimos al 0,9 por mil, que es el equivalente a la concentración osmótica de la sangre, del plasma, ¿no? Y la razón es por qué, ¿no? Porque si es que tuviéramos o repusiéramos un líquido diferente al normal, o puede quedarse en el extracelular o incluso puede empeorar la deshidratación del paciente, ¿no? Cuando hay deshidratación severa, se debe corregir el déficit en forma endovenosa para mejorar la circulación eficaz, ¿no? Eh, la vía de restitución generalmente se hace, cuando usamos suero salino isotónico, se hace sin peligro. No tiene otros electrolitos como el potasio o el bicarbonato que nos pueden alterar o comprometer mayor el estado del paciente, ¿no? Y esto produce cambios lentos en la osmolaridad plasmática, ¿no? Y lo que sí debemos recordar siempre, no debemos nunca reponer, al menos endovenoso, agua libre, ¿no? No debemos poner, y dicen, fluidoterapia con dextrosa al 5%, no, porque es agua libre, ¿no? Se metaboliza rápidamente la dextrosa y nos va a quedar agua nada más, ¿no? Entonces, ahora vamos a comentar alternativas tenemos para esto. Como les decía, la velocidad de infusión depende mucho del estado del paciente, del estado hemodinámico del paciente y de cómo cómo evaluemos, ¿no? Si tiene patologías concomitantes, si es adulto mayor, y este debe ser un poco más controlado, ¿no? Generalmente se acepta entre 7 a 14 mililitros por kilogramo por hora, que es un aproximado de 500 a un litro en una hora, ¿no? Excepto en los pacientes que están en shock, ¿no? Ya no sé si ya lo tocaron o lo van a tocar posteriormente. El shock es un estado de hipoperfusión sistémico, que son varios tipos, varias causas, pero en estos casos sí hay que dar una fluidoterapia agresiva, ¿no? Y generalmente se da un reto de volumen equivalente al 30 mililitros por kilo de peso y se inicia con cristaloides, ¿no? Generalmente el cloruro de sodio 9 por mil es el más usado, ¿no? Entonces, la rehidratación puede hacerse cuando es leve a moderada por vía oral. Cuando ya es moderada a grave, generalmente se prefiere la vía endovenosa o cuando hay intolerancia oral. Y si el paciente está en shock, sí debe administrarse un bolo cuando el paciente no tiene cardiopatía ni nefropatía de aproximadamente 30 mililitros por kilo de peso, ¿no? En los pacientes renales, en los pacientes cardíacos, esto debe ser más cuidadoso. Generalmente la tercera parte de este cálculo es el que se administra y se va haciendo la monitorización más continua o más seguida, ¿no? En cuanto a las normas generales de fluidoterapia, ¿no? No existe un protocolo general exacto para administrar fluidos endovenosos. Es necesario adaptarlo a cada caso clínico, a cada cuadro clínico. Sin embargo, las pautas generales sí las debemos conocer, ¿no? Debe ser ajustado para cada caso individualmente, lo que les comentaba, ¿no? Ver el grado de severidad del paciente, el estado hemodinámico. Si está en shock, debemos sacarlo del shock rápidamente para evitar complicaciones, ¿no? Porque cuanto más tiempo esté en shock, más daño va a tener de todos los órganos, ¿no? También ajustar a situaciones especiales, les decía, falla cardíaca, falla renal o problemas hepáticos, ¿no? Evitar soluciones hipotónicas en situaciones de hipovolemia por incrementar el volumen extravascular, ¿no? El paciente tiene hipovolemia
y además le administramos soluciones hipotónicas, lo que hacemos es que el agua se salga al extravascular rápidamente, ¿no? No vamos a mejorar el intravascular y la hemodinámica del paciente, y el daño, el shock o la hipoperfusión va a seguir o perpetrarse en los demás órganos. Evitar soluciones glucosadas en pacientes neurológicos, sobre todo en las primeras 24 o 48 horas, de preferencia no solo suero salino isotónico, porque las administraciones altas en glucosa se comportan como hipotónicas y pueden favorecer la aparición de edema cerebral, ¿no? Por ese motivo, en los pacientes con sospecha de infarto cerebral, con hemorragias intracerebrales o con un traumatismo craneoencefálico, inicialmente no damos soluciones glucosadas para su tratamiento en emergencia, ¿no? Monitorizar. Y este es un punto importante, no es solamente, la emergencia es muy dinámica, ¿no? Hay que diagnosticar rápido, tratar rápido, pero no es que tratamos y ahí queda, ¿no? Necesita una monitorización continua, ¿no? Más a los pacientes crónicos con problemas de varios órganos, pero también a los pacientes sin patología previa, pero que están críticamente enfermos, ¿no? Las clásicas variables clínicas para monitorizar al paciente es la presión arterial, la diuresis minuto es lo que se recomienda, frecuencia cardíaca y exámenes auxiliares, ¿no? Como los electrolitos, la osmolaridad plasmática y otros, ¿no? Y también algunas medidas invasivas como la medición de la presión venosa central. Aquí un resumen de las soluciones cristaloides, ¿no? Bueno, recordamos que existen soluciones cristaloides y soluciones coloides, ¿no? Generalmente los cristaloides se administran más rápidamente. Y les decía, las cristaloides están clasificados en hipotónicos, isotónicos e hipertónicos, ¿no? El hipotónico, generalmente el suero salino al 0,45%, ¿no? Al medio normal, tiene menor concentración de sodio, pero tiene el problema de que produce edema o aumento del líquido extracelular intersticial, porque el agua se sale rápidamente del intravascular, ¿no? Las isotónicas son las más recomendadas para tratar pacientes con alteración hemodinámica, ¿no? Lo más recomendado es el suero salino fisiológico, el 9 por mil, ¿no? Pero también existen otros, ¿no? Lactato de Ringer, solución de Ringer sola, de la que el sodio del suero salino es sustituido por calcio y potasio, ¿no? Y el otro que generalmente en algunas patologías se recomienda es el lactato de Ringer, ¿no? Donde además existe el lactato que tiene un efecto buffer, ¿no? Porque primero se transforma en piruvato y luego a bicarbonato. En algunos casos especiales puede utilizarse, ¿no? Es más caro que el suero fisiológico, pero tiene algunas indicaciones, ¿no? Y luego se el suero glucosado al 5%, ¿no? Pero recordar que solo no, ¿no? Hay unas soluciones salinas glucosadas, o sea, tiene glucosa al 5% y además sodio al 9 por mil, ¿no? Estas sí podríamos usar, pero suero glucosado solo no. Y las soluciones hipertónicas que generalmente tienen alguna indicación, ¿no? Son soluciones salinas hipertónicas al 1,5, al 3 o al 7,5%, ¿no? Que generalmente se preparan teniendo un litro de suero salino fisiológico. Para pasarlo al 1,5% le agregamos 3 ampollas de hipersodio, ¿no? Y para hacerlo al 3% son 6 o 7 ampollas, ¿no? Lo otro hay soluciones glucosadas al 10, 20 y 40% que tienen sus indicaciones. Pero ahora que estamos hablando del uso de soluciones cristaloides para la fluidoterapia en caso de deshidratación severa o en shock, son las soluciones salinas fisiológicas o isotónicas las más recomendadas. Luego también tenemos los coloides, ¿no? Quizás los cristaloides son más baratos. Dentro de los cristaloides el cloruro de sodio es el más accesible y el más barato. Sin embargo, algunas veces se necesita mucha cantidad y este gran volumen de cristaloides nos altera la hemodinamia del paciente, ¿no? El equilibrio, ¿no? Tenemos algunas soluciones coloides que nos ayudan a esto, ¿no? Las soluciones coloides naturales es el albúmina y algunos dextranos, ¿no? Eh, Sin embargo, estas son caras, ¿no? La albúmina humana se tiene que aislar de varias de muestras de pacientes, ¿no? O sea, y esto es un componente sanguíneo y esto hace que sea muy caro, ¿no? Tiene algunas indicaciones claras, pero generalmente al iniciar la fluidoterapia no es de uso común.
Algunas guías sí la recomiendan, ¿no? Cuando se va a pasar más de 4 o 6 litros de cristaloide, entonces es mejor administrar albúmina, pero es poco accesible en nuestro medio, ¿no? Existen otros coloides artificiales, ¿no? Como la hidroxietil almidón, que son moléculas de diferente peso obtenidas del almidón de maíz, ¿no? Tenemos también lo más usado que es los derivados de la gelatina, ¿no? Son polipéptidos de mayor poder expansor, ¿no? Y mayor eficacia en la volemia, una volemia sostenida, ¿no? Y el otro es el manitol, que tiene un efecto diurético osmótico para otras cosas, ¿no? En este caso, ¿no? Generalmente usamos los coloides como ahorradores de líquidos, ¿no? O sea, en lugar de pasar 4, 6 o más litros de solución salina fisiológica, a veces podemos administrar un cristaloide y ese volumen que requería el paciente disminuye, ¿no? Disminuye a 4 o 5 nada más. Y lo otro importante en fluidoterapia es que el paciente debe ser evaluado estrechamente, ¿no? La evaluación debe ser una dosis-respuesta, ¿no? Estamos administrando un tratamiento inicial, un bolo inicial, y tenemos que evaluar cómo va el paciente, ¿no? Las clásicas variables para evaluar es la presión, frecuencia cardíaca, pero también existen otras, ¿no? Como la presión venosa central, colocar un catéter venoso central, pero actualmente ya ustedes están en la época de la ultrasonografía dirigida al paciente crítico o el POCUS, ¿no? Dirigidas a ciertos objetivos, y la ecografía al pie de la cama del paciente nos ayuda también a evaluar la respuesta a volumen, ¿no? Cómo va la función cardíaca o cómo va la reflexión venosa, ¿no? Cómo van los diámetros de la vena cava nos puede decir, ya nos puede dar una idea de cómo está el volumen intravascular, si es que necesita más líquido o no necesita, ¿no? Otras formas de evaluar son la saturación venosa central, pero también la saturación venosa mixta, ¿no? O sea, un AGA venoso, ¿no? O sea, tomar una muestra que nos mida la saturación venosa, y eso nos indica que si es que la respuesta es adecuada a la fluidoterapia, ¿no? A la resucitación. En los casos de deshidratación severa o hipovolemia se llama resucitación con fluidos, ¿no? Otras variables que también incluso ya son motivo de monitores no invasivos son la variabilidad de presión del pulso, el volumen sistólico y otros, ¿no? Pero el concepto que por lo menos deben llevarse es que en la fluidoterapia, bueno, se mide, se diagnostica, se interpreta, se actúa y se reevalúa, ¿no? No es solo decir tiene esto y se le pone y ahí quedó, ¿no? Y esta evaluación es constante, ¿no? Puede ser inicialmente cada 5 minutos y luego cada 10, 20 minutos, ¿no? Entonces, esta es la actitud que debemos tener en un servicio de emergencia donde tenemos al paciente con riesgo de vida, ¿no? Muy bien, esta es la primera parte. Y como es un taller, yo quería, por favor, que me respondan dos preguntas, ¿no? Este es el caso número uno y el caso número dos. Bueno, les leo rápidamente el caso número uno. Dice, un paciente varón de 43 años llega al servicio de emergencia por náuseas, vómitos, diarrea abundante desde hace 8 horas. Niega enfermedades previas, manifiesta que comió en la calle una hamburguesa con todas las cremas. Al examen, presión 80-60, frecuencia cardíaca 110 por minuto, ojos hundidos, mucosas orales secas. ¿Cuál es la primera medida que debe realizarse? ¿No? Les voy a pasar el, el enlace, es un formulario de Google para poder a ver, en el chat. Ah, sí, ya lo pasaron. No, este es el formulario de asistencia. Les voy a pasar, por favor, este formulario donde van a tener dos preguntas, esta pregunta y la siguiente. Y como es un taller, aquí aprovechamos para hacer algunos comentarios al respecto y ver si es que más o menos se entiende los conceptos básicos que se están haciendo acá, ¿no? Entonces, esta es la primera pregunta y el primer caso clínico, y el siguiente sería este. Dice, una mujer de 74 años llega al servicio de emergencia por hiporexia y malestar general. Ha estado ingiriendo muy pocos líquidos en los últimos días. Al examen, presión arterial 80-60, frecuencia cardíaca 60, con ojos hundidos y mucosas orales secas. El familiar refiere que tiene diabetes, hipertensión hace 10 años con medicación regular.
Igual, ¿cuál es la primera medida que se debe utilizar en este caso? ¿Sí? Muy bien, mientras van respondiendo, yo voy a ver por acá los resultados y los comentamos. No hay pregunta buena, pregunta mala, solo queremos responder, solo se les pide un nombre, no Doctor, es calificado, nada, solo queremos doctor, ¿puedo saber. enviarlo? ¿Puede enviarlo? Creo que no lo llegó a enviar. No lo envié, a ver, vamos a ver. Mm, allá, un ratito. Ahí está el enlace, ¿sí? Todavía no lo he enviado, creo. O de repente Ya. lo está enviando a una persona y no dice para todos. Dice, a ver, vamos a poner para todos. Everyone is mixed. Ya está. Ya, ahora sí. Gracias. Sí, ahora sí. Por favor, respondan. Son preguntas breves porque tenemos la otra mitad de la charla que es un poco más amplia, ¿no? Y yo voy a ver las respuestas y vamos a ver, pues, si al menos alguna forma de participar, hacer participar activamente a los asistentes, ¿no? Muy bien, ya tengo dos respuestas. A ver, somos 170 y tantos. Esperemos que responda un poquito más de la mitad. 168. A ver si respondemos algunos más. Muy bien, a ver cuántas respuestas. Tenemos 20 respuestas. Muy bien. Sí pueden ver mi pantalla, ¿no? La página de Google Sí, que doctor. estoy mostrando. Ya está. Vamos a ver la primera. La primera respuesta. Ya. Entonces tenemos un total de 51 respuestas. Ya. Muy bien. Entonces, más o menos para comentar el caso, 54 respuestas. Ya. Pasamos 60 y ya lo comentamos. Ah, ahí está, ya está, 62 respuestas. Entonces, dice, en el primer caso se trata de un paciente varón relativamente joven que no tiene ninguna patología previa y llega en un estado de shock, ¿no? Porque está hipotenso, taquicárdico y signo de deshidratación severa porque está en shock, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos administrar? Inicialmente, debemos administrar 1 litro de suero salino isotónico a chorro y monitorizar, ¿no? ¿Por qué? Porque es un paciente sin patología previa. Si calculamos 30 por kilo, nos va a salir como más o menos 1,800 o 2,000. Y esto es la forma en la inicial al menos que debemos dar, ¿no? Recuerden, no, si calculamos que son 2 o 3 litros, no le vamos a pasar inmediatamente todo, ¿no? Podemos pasar la mitad o hasta 1 litro y vamos a volver a evaluar, ¿no? A ver, la segunda alternativa dice administrar suero fisiológico en bolos de 300 a 400 monitorizado. Es muy poco. Sí, hay varios que harían eso. Sin embargo, para el paciente que está en shock y no tiene patología previa, el volumen debe ser un poco más, ¿no? Dice sales de rehidratación oral de 1 a 2 litros en 2 horas. No es lo más recomendable en vía oral porque ya tenemos deshidratación severa con shock y ya no sería vía oral la administración, ¿no? Y lo otro dice administrar 500 mililitros de solución coloide o poligelina o hemacel. Podría ser, pero no sería lo de primera mano, ¿no? No es lo más adecuado. Lo más adecuado es iniciar la administración de suero salino fisiológico, ¿no?
pensamos en el coloide cuando ya estamos pasándonos de 4 o 6 litros, ¿no? O vamos resucitar o reanimar a un paciente con fluidos y el volumen va a ser muy alto, ¿no? Entonces, no sería lo primero, sí, sí sería lo que dice la mayoría, que es suero salino fisiológico, ¿no? El segundo caso, dice una mujer que ya es adulta mayor, también está en shock, pero la señora ya tiene 10 años de hipertensión y diabetes, ¿no? Probablemente ya tenga alguna patología renal u otro tipo, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, ¿quién ganó? Sí, administrar suero fisiológico con más precaución, ¿no? 300 o 400, monitorizándolo más cercanamente, ¿no? Idealmente es monitorizar con el ecógrafo a pie de la cama para ver cómo va la reposición de volumen, ¿no? Por supuesto, después buscar la causa de esto y tratar de controlarla, pero la resucitación con fluidos en un paciente en shock sí es lo primero que debemos hacer, ¿no? Un litro directo a un adulto mayor y con patología previa no es lo más recomendable porque lo llevamos de un extremo a otro, ¿no? O le producimos una sobrecarga hídrica, edema agudo de pulmón o una falla renal exacerbada y va a requerir diálisis o otro tipo, ¿no? Otro tipo. Entonces siempre hay que ser más cautos en los adultos mayores o patologías previas. Sales de rehidratación oral no, y por el mismo motivo previo que está en shock, ¿no? Debemos sacarla del shock inmediatamente por vía parenteral. Y los coloides podría ser una opción, pero no es lo más recomendable, o al menos inicialmente, ¿no? Les comentaba que no es lo más adecuado iniciar este tratamiento. Eso es el comentario para los primeros dos casos. No sé si tienen alguna pregunta, comentario breve para continuar con el resto. Parece que no hay preguntas sobre los casitos, doctor. Muy bien. Entonces Doctor, seguimos con la siguiente. doctor, ¿me escucha? Tengo una pregunta. Adelante, adelante, sí. En caso de una fluidoterapia para un paciente que tiene, por ejemplo, obesidad grado 2 o grado 3, ¿en la fórmula se usaría el peso ideal? Sí, sí. En este caso sí hay que usar inicialmente el peso ideal porque recuerden que los pacientes obesos tienen incluso menor proporción, ¿no? Pero lo mejor es, ideal, es usar el peso ideal, sí, inicialmente. Ir siempre eh, mm, re- revisando nuevamente al paciente, ¿no? Monitorizando. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Están viendo mi presentación? ¿Se ve la presentación en pantalla completa? Sí, sí se ve, doctor. Muy bien, excelente. Entonces, ahora vienen los más, los más complicados y difíciles, ¿no? Bueno, tengo 30 minutos. La alteración de electrolitos son muchas, son situaciones muy diversas, ¿no? No constituye una enfermedad en sí, puede producirse por muchas enfermedades, muchas patologías. El efecto nocivo y el tratamiento pueden ser comunes independientemente de la etiología, ¿no? Los electrolitos más frecuentes sabemos que es el sodio en el extracelular y el potasio en el intracelular, ¿no? Pero electrolitos importantes también son calcio, magnesio y fósforo. Vamos a hacer una revisión rápida de las principales manifestaciones de ello y al final también les voy a poner tres casos para comentar, ¿no? Bueno, el sodio. El sodio, como les decía, es el electrolito extracelular más abundante y podemos tener los dos extremos, las dos alteraciones, ¿no? La hiponatremia y la hipernatremia. La más frecuente podríamos decir que es la hiponatremia, ¿no? Y generalmente se debe o a pérdida renal de agua o dilucionar, ¿no? Aquí hay que evaluar osmolaridad, ¿no? Generalmente es la antidiurética, la hormona antidiurética es la responsable de los cambios, ¿no? Muy sensible a esto. Es importante también conocer la volemia, el gasto cardíaco y la presión arterial, ¿no? De los pacientes aquí, ¿no? Y también otro síntoma importante que es causa de hiponatremia es el SIHAT, ¿no? Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y retención de agua por motivos no osmóticos. La hipernatremia es menos frecuente, pero también es peligrosa, ¿no? Eh, Puede deberse a falta de ingesta, por ejemplo, en niños o pacientes con trastorno de conciencia, adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Con deterioro cognitivo,
o por pérdida renal de agua, también asociada a antidiurética o a no respuesta renal, ¿no? Sería la diabetes insípida y la central y la diabetes insípida nefrogénica. Generalmente producen estos casos, ¿no? La hiponatremia puede ser hipervolémica, normovolémica o hipovolémica, ¿no? Y la hipernatremia generalmente se asocia a deshidratación, casi siempre se asocia a signos de deshidratación. La hiponatremia, les decía que es lo más frecuente, ¿no? La leve es de 135 a 125, o 125 a 135, la moderada de 115 a 125, y la grave es menos de 115, ¿no? Les decía que muchas patologías pueden producir alteraciones, pero si el riñón y el corazón están funcionando adecuadamente, se equilibra la homeostasia, ¿no? Los problemas sí graves y que pueden poner en riesgo la vida del paciente son los trastornos graves, ¿no? Donde a veces son incluso limítrofes con la vida, ¿no? Con la condición de vida, que es menos de 115. Esto sí es una emergencia y hay que tratarla inmediatamente, ¿no? Las otras podría ser incluso por vía oral o ir reponiendo otros factores y esto se va a ir normalizando. Recordemos que hay pseudohiponatremias, ¿no? Cuando está elevado los triglicéridos, las proteínas plasmáticas, triglicéridos más de 1500, ¿no? Siempre el paciente dice, no, estoy mal de los triglicéridos, tengo 400, tengo 300. Sí, es una alteración que hay que controlarla, pero hablamos de alteraciones severas más de 1000 o 1500, ¿no? Proteínas plasmáticas más de 10 por algunas patologías, por ejemplo, el mieloma, ¿no? O algunas otras neoplasias sanguíneas, ¿no? Lavado vesical o uso de otras sustancias como tratamiento que a veces producen, se absorbe y producen pseudohiponatremia, ¿no? La hiponatremia con osmolaridad elevada o hiponatremia dilucional, ¿no? En casos de hiperglicemia, la glucosa elevada también altera el sodio, perdón, ¿no? Por cada 100 miligramos de glucosa se debe disminuir, esa es la corrección del sodio con la hiperglicemia, ¿no? 1,2 a 2,4 miliequivalentes de sodio, hasta un máximo de 400 miligramos por decilitro, o sea, 4 veces más, ¿no? Si tenemos 4 hiperglicemias más de 400, hay que calcular, ¿no? Hay que calcular que esto puede cambiarse, ¿no? Y también por el uso de otros medicamentos como el manitol, que nos va a dar una hiponatremia con osmolaridad elevada. Les decía, las hiponatremias hay que evaluar primero la causa, ¿no? Si es que existe un incremento de ingesta de líquidos, esto puede ser una hiponatremia dilucional, ¿no? Pero después vamos a revisar el volumen extracelular, ¿no? Si está normal, puede tratarse de un CIJAT, hipotiroidismo o insuficiencia adrenal. Si el volumen extracelular está disminuido, pues lo que se recomienda es evaluar el sodio en orina. Si el sodio en orina es alto, generalmente se debe a causas de uso de diuréticos tiacídicos, déficit de aldosterona o síndrome perdedor del sal. Pero cuando el sodio en orina es bajo, esto se asocia a vómitos, diarreas, quemaduras o existencia de un tercer espacio. El líquido se va a un tercer espacio, como en obstrucción intestinal, por ejemplo. El volumen extracelular elevado es igual. Nos dicen para diferenciar con el sodio en orina, cuando el sodio en orina es alto, hay insuficiencia renal, ¿no? El sodio no retiene el riñón no retiene el sodio como debiera. Y si el sodio en orina es bajo, podría tratarse de insuficiencia cardíaca, cirrosis o síndrome nefrótico, ¿no? Es una forma de clasificar. Les decía, en la emergencia vamos a tratar de identificar las hiponatremias severas y hay que tratarlas, ¿no? El tratamiento, ¿no? Se debe monitorizar, un monitoreo cardíaco, la presión arterial, diuresis, ¿no? Cuando existe hipovolemia, lo primero es que dar la resucitación con fluido, ¿no? El paciente está hipotenso, taquicárdico. Antes de hacer el cálculo que le debo poner para el sodio y todo, pues primero debo resucitar con fluido, ¿no? Un bolo de cloruro de sodio 9 por mil y luego volvemos a revaluar, porque a veces con eso, solo con eso se mejora la hiponatremia supuesta que había, ¿no? Y ahí volvemos a evaluar, ¿no? Si, igual les decía, sin hipovolemia, cuando ya no tenemos hipovolemia, ya aquí sí vamos a tratar de corregir el déficit de sodio con suero salino hipertónico, ¿no? Generalmente usamos de 3%,
eh, evitar reponer rápidamente el volumen, el valor normal de sodio, ¿no? Decíamos, si el paciente tiene hiponatremia severa, lo que tenemos que hacer es subirlo al límite menos peligroso. O sea, sabemos que 135 es el normal de sodio, pero si el paciente viene con 110, no lo vamos a subir a 130 o 135. Con subirlo a 120, estamos asegurando que se vaya recuperando toda la homeostasis y no lo subimos muy rápido porque subir el nivel de sodio muy rápido trae complicaciones como la desmielinización osmótica, ¿no? La recomendación no es corregir más de 1 a 2 mil equivalentes por hora, no corregir más de 8 a 10 mil equivalentes en las primeras 24 horas y tampoco corregir más de 18 mil equivalentes en las primeras 48 horas. Entonces se calcula el incremento del sodio por litro de solución administrada, ¿no? Les recordaba, la solución hipertónica se usa 1 litro de suero salino fisiológico con 6 ampollas de hipersodio y se calcula para que se administre cierto volumen en cierto tiempo. Y aquí hay que hacer los controles periódicamente, ¿no? Inicialmente a las 2 horas o 4 horas tenemos que sacar un control de sodio. Si es que estamos subiendo muy rápido, tenemos que disminuir esa infusión, ¿no? Y si todavía no sube, podríamos aumentar. Eso es lo que hay que tener ahí cuidado, ¿no? ¿Cómo calculamos? Este es para la corrección del sodio, ¿no? Les comentaba cuando hay glucosa muy alta o cuando hay triglicéridos muy altos. Y las formas de administrar, ¿no? El cloruro de sodio, estos son los equivalentes de la solución, ¿no? El cloruro de sodio 9 por mil tiene 154 mil equivalentes, el del 3% 513, ¿no? El lactato de Ringer 130. Cada ampolla del cloruro de sodio, el 20% trae 34 mil equivalentes. Esto nos sirve más o menos para calcular o para primero hacer o preparar una solución hipertónica y luego para calcular cuántos mil equivalentes vamos a administrar. ¿Sí? Muy bien. Esto, como les decía, siempre hay que tener una monitorización. Idealmente, al inicio, a las 2 horas, tenemos el paciente hipovolémico con hiponatremia, reponemos el volumen, lo sacamos del shock. Persiste la hiponatremia, vamos a ir corrigiendo las hiponatremias severas para sacarlas de severas, ¿no? Dejarlas en moderadas. Y hay que ir monitorizando, ¿no? Cada 2 horas inicialmente, luego ya cada 4 o 6 horas, hasta tratar de reponer, sacarlo de la etapa más difícil, ¿no? Y cuando ya el paciente puede reponer la vía oral para esto, eh, que se regule mejor la homeostasis, ¿no? Y por supuesto, buscar cuál es la causa desencadenante para tratar. Muy bien, esto es creo que parecido a lo que tenemos, ¿no? Eh, Vamos a pasarlo porque tenemos. En las hipernatremias es mejor calcular el agua corporal total, ¿no? El agua corporal total, les decía, es el coeficiente por el peso del paciente, ¿no? En hombres generalmente es 0,6, el 60% del cuerpo. En adultos mayores es 50%, en mujeres 50% y en mujeres adultas mayores 45%, ¿no? ¿Y cómo calculamos el déficit de agua? El agua corporal total es 1 menos 140, que es lo normal de sodio, entre el sodio actual, ¿no? Esto es en los casos de hipernatremia. Aquí calculamos qué cantidad de agua necesitamos, ¿no? En las hipernatremias severas debemos administrar endovenoso y sus soluciones hipotónicas. Nunca se administra agua pura porque va a producir hemólisis en los eritrocitos, ¿no? Sí podemos utilizar al medio normal, o sea, si el cloruro de sodio es 1 litro de agua con 2 hipersodios, al medio normal es 1 litro de agua destilada con una ampolla de hipersodio, ¿no? Podemos administrar, si calculamos cuánto de agua le falta, no pasarla todo el agua inmediatamente tampoco, pasar una parte endovenosa. Y aquí una alternativa importante para la hipernatremia es pasar agua libre vía oral, ¿no? Si el paciente está despierto y puede tomar, está bien, pero si hay trastorno de conciencia, se coloca una sonda nasogástrica y se pasa 200 o 300 mililitros de agua cada 2 o 4 horas para ir reponiendo el agua total, ¿no?
Y en las hipernatremias severas también se requiere control cada 2 horas al inicio y 4 o 6 horas posteriormente para ver cómo se va regulando el sodio. Ese les comentaba, ¿no? Calcular el déficit basal de agua, ¿no? Si hay hipovolemia, hay que reponer, igual que en la hiponatremia, en la hipernatremia, si hay hipovolemia, reponer suero salino fisiológico hasta que el paciente salga de la hipotensión, del shock, ¿no? Con hipervolemia se puede hacer la reposición de suero glucosado al 5%, y se puede agregar diuréticos, ¿no? Y en la normovolemia, a veces, viendo la causa del paciente, si el paciente tiene diabetes insípida central, hay que usar la antihormona antidiurética, que es la desmopresina, la sintética, y si es de otro tipo, tratar de usar dieta y otras cosas, ¿no? Pero la emergencia, siempre le recuerdo, no es que esté 1 o 2 mil equivalentes por encima o por debajo de lo normal, sino la emergencia es las alteraciones severas del sodio y hay que tratarla rápidamente. Sobre el potasio es el 98% está intracelular, mucho en el músculo esquelético. La hipocalemia generalmente, la hipo o hipercalemia se va a asociar mucho al movimiento del potasio del interior de la célula hacia el extracelular, ¿no? Y casi todos los tratamientos van a revertir esto, ¿no? Por ejemplo, en los casos o qué nos puede producir hipocalemia, que el potasio salga al extracelular dentro de la célula. En algunos pacientes que usan beta-2 agonistas, diuréticos o alcalosis o hipotermia, se sale, eh, va el potasio al intracelular y nos produce una hipocalemia en el plasma, ¿no? Disminución del IGS de potasio, pérdidas renales por uso de diuréticos y pérdidas extrarrenales, ¿no? Problemas gastrointestinales, vómitos, diarreas, fístulas entéricas, sondas nasogástricas a gravedad que evacúan mucho contenido gástrico, nos produce hipocalemia, ¿no? En los pacientes grandes quemados también porque se pierde el agua y potasio. Igual, la clasificación es leve, moderada, grave. Grave es la hipocalemia menos de 2,5 y esta sí puede ser es una emergencia, hay que tratarla, ¿no? Hay que reponer el potasio y buscar la causa y tratar de que esto se revierta, ¿no? El potasio, recuerden, tiene alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Como una onda T aplanada o una onda U, la aparición de onda U que normalmente no se veía ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, muchos de los tratamientos ayudan es la redistribución, ¿no? Redistribución. Se va a tratar la verdadera hipocalemia cuando hay riesgo vital, ¿no? El tratamiento es la administración de potasio, ¿no? El potasio hay que tener mucho cuidado. Recuerden que no se administra rápidamente porque puede producir un paro cardíaco en diástole. Se debe administrar en forma muy diluida. A veces, inicialmente se puede administrar por vía periférica, pero es muy irritante. Y lo que se elige es la vía central, ¿no? Pero la vía periférica se asocia a una ampolla de potasio, se le agrega lidocaína, se le agrega bicarbonato y en 100 mililitros de suero fisiológico para tratar de disminuir su irritabilidad al momento en las venas periféricas, ¿no? Pero pueden administrarse retos periféricos de potasio. ¿Qué más? Bueno, esto a veces, como les decía, se debe corregir la causa de fondo, ¿no? Alteraciones metabólicas por pérdidas, vómitos, medicamentos, diuréticos y otras enfermedades previas pueden producir todos estos causas. O pérdidas extrarrenales, ¿no? Las digestivas a la cabeza y hay que tratar de controlar, ¿no? El tratamiento, como les decía, si es hipocalemia severa, menos de 2,5 o hay alteraciones electrocardiográficas, debe administrarse revertirse rápidamente, ¿no? Subir de 2,5 el nivel de potasio sérico para evitar las complicaciones. ¿Y cuáles serían las complicaciones que pueden ser causa del fallecimiento? Las arritmias cardíacas, ¿no? Les decía, reposición intravenosa de potasio, no más de 1.500 al día, no superar una dilución de 30 mil equivalentes en
500 mililitros. La infusión debe ser lenta. Y a veces recordar que la hipopotasemia o hipocalemia va asociada a hipomagnesemia, ¿no? Medir también el magnesio y tratar de solucionar. No vamos a solucionar la hipopotasemia o la hipocalemia hasta que no solucionemos el magnesio que está bajo también, ¿no? Y el otro cuadro también relativamente frecuente es la hipercalemia, ¿no? La hipercalemia es relativamente frecuente, amenaza la vida. eh, Generalmente se debe a problemas renales avanzados, ¿no? O a uso de medicamentos, IECA, los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona. Hay leve, moderada, grave. Las graves, más de 7, son cuadros muy severos. Aquí la alteración del electrocardiograma va a ser un QRS ancho, aplaneamiento. Bueno, inicialmente las ondas T muy altas, T picudas se dice, pero después se van aplanando y nos llevan hasta un complejo sinusoidal donde se pierde toda la forma y llegan hasta una fibrilación ventricular, ¿no? Que es lo más grave y peligroso de la hipercalemia y produce un paro cardíaco también y nos puede producir muerte del paciente, ¿no? Hay la hiperpotasemia ficticia, la verdadera, bueno, la secundaria, medicamentos, y la otra que es por un cuadro generalmente renal, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Si es que es una severa, hay que tratarla rápidamente, ¿no? Y dentro de los tratamientos para tratar la hipercalemia severa, ¿no? Hablamos de más de 7 o 7,5, es eh, primero, dentro de varios tratamientos, lo primero es estabilizar la membrana, ¿no? Sabemos que hace muy irritable y esto induce muchas arritmias. Entonces, lo que tratamos de hacer es estabilizar la membrana celular. Y lo primero que se administra en los casos, o lo más rápido, es el gluconato de calcio, ¿no? Para que el calcio contrarreste un poco la irritabilidad de la membrana y evite las arritmias fatales, ¿no? Otros tratamientos para la hipercalemia puede ser diurético si no tiene una función renal alterada. Generalmente se usa la infusión polarizante, donde se administra insulina, porque la insulina lo que hace es ingresar el potasio del extracelular al intracelular, pero como la insulina produce hipoglicemia, se administra insulina en solución en infusión de dextrosa, o sea, preparamos ampollas de dextrosa 33%, 100 mililitros, le ponemos 10 unidades de insulina y eso lo pasamos en endovenoso, ¿no? Para hacer que el potasio entre del extra al intracelular. Otros tratamientos temporales, tratamiento médico temporal es nebulización con salbutamol o fenoterol, ¿no? Que también el efecto es que ingrese potasio del extra al intracelular, ¿no? Si es que hay acidosis metabólica, también controlar la acidosis, porque el hecho de mejorar de mejorar el nivel ácido-base hace que el potasio entre a la célula, ¿no? Y finalmente, si la causa es renal, el tratamiento final va a ser diálisis, ¿no? Diálisis de estos pacientes. En hiperpotasemia moderada de 6 a 7 puede darse tratamiento médico, reevaluar, incluso si no hay función renal alterada, eh, diuréticos, ¿no? Siempre que hay alteraciones tanto del potasio como del calcio, hay que tomar un electrocardiograma para ver. No siempre se asocia el nivel de potasio con las manifestaciones electrocardiográficas, ¿no? Cuando es hipercalemia grave, lo que les comentaba, ¿no? Medidas como inmediatamente el gluconato de calcio y las otras medidas de tratamientos médicos, y si es que no hay función renal adecuada, la diálisis, porque es lo que produce, ¿no? Acá vemos un electrocardiograma primero con las ondas T altas o picudas, pero después nos llega una onda sinusoidal y una fibrilación ventricular, que es un sinónimo de un paro cardíaco y muerte del paciente, ¿no? Muy bien. Bueno, tratemos de avanzar un poquito más. Alteraciones del magnesio. El magnesio también es un ion relativamente frecuente. Ambos nos dan problemas, ¿no? La hipomagnesemia, como les decía, a veces se asocia a hipocalemia refractarias a tratamiento, ¿no? Y hay que tratar de usarla, ¿no? Pueden ser por problemas de ingesta, alcoholismo crónico, mala absorción o también por problemas de pérdidas renales, por ejemplo, ¿no? En los casos de hipomagnesemia grave, moderada o grave, ¿no? Cuando hay menos de 1,4 se debe administrar sulfato de magnesio, ¿no? 1,5 gramos que trae la ampolla en 100 mililitros
en 10 a 15 minutos, ¿no? Y esto también se hace el monitoreo posteriormente, ¿no? No administrar magnesio en bolor endovenoso rápido porque produce también alteraciones como bloqueo auriculoventricular, hipotensión y bradicardia. En el caso de la hipermagnesemia, generalmente cuando es moderada se puede usar diuréticos, pero cuando es grave se puede usar también el estabilizador de la membrana, que es el gluconato de calcio, suero glucosado y después diuréticos también, ¿no? No administrar calcio y bicarbonato juntos porque precipitan y no administrar calcio y fosfato juntos porque también precipitan. El calcio es otro ion bastante importante, ¿no? Es encargado de la excitabilidad neuromuscular, estabiliza la membrana, también interviene en la coagulación y la respuesta inmune, ¿no? La mayoría se encuentra en el hueso y el 2% restante se distribuye en iones libres, 50% que es el único activo, y el resto unido a proteínas o formando complejos como citratos y fosfatos, ¿no? Eh, la variación del calcio está influenciado mucho por las proteínas, por el pH, por la paratormona, la vitamina D y la calcitonina, ¿no? Hormonas tanto que requiere influencia o función renal adecuada como de las paratiroides, ¿no? De las paratiroides. La hipocalcemia generalmente se debe a hipoparatiroidismo, ¿no? Hipocalcemia crónica, la hipocalcemia postquirúrgica es importante, es relativamente frecuente, ¿no? Muchos pacientes son operados de una neoplasia o un cáncer de tiroides y al extraer es difícil que dejen las paratiroides, ¿no? Y se extraen completamente. Entonces, semanas después hacen cuadros de hipocalcemia por la falta de hormona paratiroidea, ¿no? También en casos de falla renal o transfusiones múltiples, ¿no? Cuando ya se pasan más de 3 unidades transfundidas, el citrato que tienen los componentes sanguíneos consume el calcio sanguíneo y nos da cuadros de hipocalcemia, ¿no? Situaciones clínicas también graves como sepsis, pancreatitis y otros. Fármacos como aminoglucósidos, teofilina o heparina también nos condicionan hipocalcemia, ¿no? El tratamiento para la hipocalcemia también depende de la severidad, ¿no? A veces puede corregirse solo por vía oral y corrigiendo la causa de fondo, ¿no? Pero a veces debe administrarse endovenoso cuando es severo, ¿no? Los síntomas de la hipocalcemia generalmente son el trismus, contracturas musculares, ¿no? La tetania, ¿no? Y también alteraciones electrocardiográficas graves, como el QT prolongado cuando el calcio es menos de 7,5. El tratamiento inicial es gluconato de calcio endovenoso, 2 ampollas en infusión lenta, y luego dosis de mantenimiento con sus controles seguidos, y luego, dependiendo de la causa, puede seguirse por vía oral, ¿no? A veces, si la causa es hipoparatiroidismo, ya debe administrarse calcitriol, ¿no? Las hormonas, ¿no? Y si el problema es déficit de vitamina D, es la vitamina D en sus componentes, ¿no? La hipercalcemia es otro cuadro también relativamente frecuente. Muchas veces está asociada más a neoplasias, ¿no? Neoplasias como leucemia, mielomas y otros tipos, ¿no? O cuando existen metástasis múltiples, ¿no? Eh, También se puede deber por exceso de vitamina D, enfermedades granulomatosas y fármacos como tiazidas y litio. La hipercalcemia moderada puede corregirse con diuréticos, con hidratación, siempre y cuando tenga una buena función renal. Pero cuando es grave, ya hay que tener otras medidas, incluso administrar bifosfonatos, ¿no? Solendronato, pamidronato endovenoso, ayudan a corregir esto, ¿no? También corticoides porque controla el exceso de vitamina D, mieloma, disminuye un poco la lisis de las células que están produciendo la hipercalcemia y esto nos ayuda a controlar temporalmente, ¿no? Pero cuando son casos muy graves o hay sobrecarga hídrica, se recomienda la hemodiálisis para la hipercalcemia severa. Finalmente, alteraciones del fósforo, ¿no? El fósforo también está en el hueso, se absorbe por vía del intestino, se elimina a nivel renal. Y la paratormona está muy asociada, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí hipofosfatemia. Cuando hay hipofosfatemia muy grave o sintomática, también tenemos la administración endovenosa del fosfato, ¿no? Eh, que debe administrarse de forma lenta, solo cuando es muy disminuida se administra rápidamente, ¿no? No administrar junto con calcio porque produce precipitación de estos, ¿no?
Y la hiperfosfatemia generalmente se asocia a problemas renales, ¿no? Porque hay un problema aquí, y puede tratarse tanto la aguda como la crónica, pero son un poco más raras y la debemos tener siempre presente ahí. Y lo vamos a diagnosticar generalmente por exámenes de laboratorio. Bueno, esto es lo que tenía que hablar de los electrolitos. Alexa, no sé si tengo tiempo para 3 casos y algunas preguntas. Yo creo que sí, doctor, adelante. Está muy interesante. Entonces, mientras les voy compartiendo este enlace del Google Form, vamos a ir leyendo rápidamente los casos. Es otro enlace, ahí van leyendo y respondiendo, por favor, y hacemos un comentario cuando ya tengan todas las respuestas, ¿no? Por ejemplo, el primer caso dice una mujer de 23 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1. No ha estado usando su insulina últimamente y viene por náuseas, vómitos, dolor abdominal. Al ingreso se registra una presión de 70-50, frecuencia cardíaca 120 por minuto, respiratoria 35, adelgazada, mucosas secas, mal estado general. Una prueba rápida de suero muestra glucosa 450, sodio 115, pH 7.1 y bicarbonato 2. ¿Cuál de las siguientes actitudes sería la más adecuada? El siguiente, a ver, ya, el caso 4. Es un varón de 58 años en diálisis hace 6 meses por nefropatía diabética. Ingresa a emergencia por disnea severa e irritabilidad. No se ha realizado la diálisis en la última semana porque ya no quiere. Muchos pacientes lamentablemente tienen esa actitud, ¿no? Y no cumple su dieta. El electrocardiograma muestra ondas T picudas y un QRS ancho. En el AGA se muestra acidosis y potasio 7.8. ¿Qué tratamiento deberíamos dar? Y el último caso es Y el último caso dice una mujer de 45 años llega a la emergencia con contractura muscular generalizada en manos y pies y trismus, ¿no? Trismus es la contractura muy intensa del maxilar, ¿no? De la mandíbula, del maxilar, del músculo macetero y el temporal. En el electrocardiograma se evidencia un intervalo QT prolongado, refiere que hace 6 meses la operaron de la tiroides por un nódulo maligno y que toma regularmente el levotiroxina. ¿Y cuál sería la medida más adecuada a realizar? A ver, vamos a ver por acá. Este sería el otro enlace. ¿Están viendo el formulario de Google que yo tengo? No, doctor, se ve su Ahí, PPT. ya. Ahorita lo cambiamos. Ya. Ahora sí, ¿pueden verlo? Sí, ahora sí. Ok. A ver, ¿cuántas preguntas estoy viendo? Vamos a ver aquí las unidades. Ya, tenemos 9 respuestas, 10 respuestas. Esperamos 40 o 50 respuestas y lo comentamos brevemente porque ya nos ganó la hora. Ya, 15, 16. No sé si mientras esperamos respuestas, ¿tiene alguien alguna pregunta? Doctor, hay bastantes preguntas en el chat. Le puedo ir leyendo algunas, en todo Sí, caso. por favor, por favor. Sí. Ok. La primera dice, en una cetoacidosis diabética, ¿sería una iatrogenia tratar con agua destilada en vez de cloruro de sodio al 0.9? Cetoacidosis diabética. Sabemos que cetoacidosis diabética, cuando nos dicen cetoacidosis diabética, se nos viene a la mente que el paciente está en acidosis y tiene glucosa alta. Entonces debemos manejar el estado ácido-base y para el tratamiento de la hiperglicemia debemos usar insulina. Pero a cada paciente debemos evaluarlo. Si el paciente está chocado o hipotenso, debemos dar una resucitación con fluido solución isotónica, ¿no? Eh, ¿qué solución me dices que usaba? Agua destilada, Sí, sería endovenoso, iatrogenia ¿no? usar agua Ya, de destilada. principio, agua destilada endovenoso no deberíamos usar nunca. Eso sí está claro. ¿Por qué? Porque
Queremos pasar agua porque le falta, sí, pero vamos a producir hemólisis, aparte de todos los problemas osmóticos que vamos a tener, ¿no? Sí podemos pasar agua destilada, agua libre por vía oral, porque se va a absorber por el tubo digestivo y es distinto, ¿no? Pero endovenoso nunca, nunca. Lo que podríamos evaluar es si usamos hipotónica o isotónica, ¿no? Pero nunca agua destilada. Eso sí hay que tenerlo claro. ¿Otra pregunta? Y dice, ¿cuándo se recomienda usar la solución polielectrólica? ¿Sustituye el cloruro de sodio al 0,9? Polielectrolítica, Ah, ya. La polielectrolítica lo que nos da, además de sodio, que es lo de cloruro de sodio, o sea, cloruro y cloro y sodio, tiene potasio y bicarbonato. La podemos usar siempre y cuando el paciente no tenga falla renal, ¿no? Pero no reemplaza el cloruro de sodio, al menos inicialmente, porque el peligro es que el paciente nos haga falla renal y administremos mayor cantidad de potasio y lo compliquemos y podamos producir una arritmia y un paro cardíaco por eso, ¿no? Entonces, sí puede utilizarse, generalmente se usa las polielectrolíticas en las diarreas, ¿no? Pacientes sin enfermedad previa, con shock o deshidratación severa, reponemos con polielectrolítica, que sería una isotónica, ¿no? Pero tiene adicionalmente el potasio y bicarbonato que nos pueden complicar en algunos casos. Otra pregunta. Otra dice, ¿cómo se prepara la solución salina hipertónica? Ya, la hipertónica son varios tipos. La clásica que nos dice la literatura es al 3% y usamos 1 litro de cloruro de sodio y le agregamos 6 ampollas de hipersodio, o sea, las ampollitas de cloruro de sodio el 20%. Aproximadamente nos queda el 3%, ¿no? Y si queremos hacer al 1,5%, que a veces puede utilizarse para reponer, es la mitad de ampollas, ¿no? Más o menos así. Hay otra que dice, a qué se denomina o de qué está formado una solución normal y una solución medio normal? ¿Y cómo se prepara? Ya. Lo normal y osmolar es similar, ¿no? En términos prácticos, isotónica o normal es igual, es similar. Y lo normal se refiere a que es igual a la concentración del plasma. Eso es lo normal. Al medio normal sería una hipotónica a la mitad del plasma, ¿no? En la práctica, el cloruro de sodio 9 por mil que viene en frascos, que está accesible a todo, en todos los centros de salud del país, esa es una solución normal. Eso cuando no tenemos, que es difícil, pero cuando no tenemos podemos prepararlo con 1 litro de agua destilada y 2 ampollas de hipersodio. Esa sería al normal. Y si queremos poner al medio normal, o sea, ya no le ponemos dos, sino uno, que sería la mitad, ¿no? O la otra forma es cambiar la mitad de agua destilada con la mitad de cloruro de sodio 9 por mil, pero es menos práctico, ¿no? Entiendo. Todavía hay 5 preguntas más. Ya, Una dice, ¿cómo se da el gluconato de calcio? ¿Dosis? ya. El gluconato de calcio en los casos de calcemia severa o hipercalemia severa se da en infusión endovenosa directa, pero lenta, ¿no? Y pueden administrarse 1 o 2 ampollas. Es endovenosa lenta directa en los casos severos, porque hay que tratar de evitar la arritmia que mata al paciente, ¿no? Luego también se puede utilizar diluido en 100, ¿no? Generalmente hay los volutroles o los frasquitos de 100 mililitros, se pone la ampolla ahí y se pasa en infusión endovenosa, goteo rápido, pero que pasen 10 o 15 minutos, 10 o 20 minutos. Esas son las dos formas. No hay una dosis así de equivalente, se usa o 1 o 2 ampollas y si vamos a persistir con esto, vamos a repetirlo cada 4 o 6 horas, ¿no? Al inicio se usan dos y luego sigue una ampolla cada 6 o 8 horas. Bueno, una persona plantea, doctor, cuando tenemos un paciente hipotenso y se indica pasar 300 mililitros en bolo, ¿eso quiere decir que lo pasa a chorro o cómo debe ser? ¿Y En cuándo bolo es realizar? a chorro. Ya. ¿Y Ah, cuándo realiza qué, perdón? y cuando y cuando realizamos la reanimación, ¿en cuánto tiempo tenemos que esperar para reevaluar o esperar respuesta? Ya. En bolo es sí, a chorro, ¿no? Hay algunas veces donde incluso el paciente está tan hipotenso que ya tiene las vías periféricas y con el tensiómetro presionan más el frasco de cloruro para que pase más rápido, ¿no? Pero en bolo es abrirlo unas vías periféricas grandes y abrir y que pase a chorro, ¿no? Pasan generalmente en 5 minutos o menos, ¿no?
y la reevaluación es inmediatamente, 2, 3 minutos después ya estamos reevaluando, en los casos muy severos que pasamos así. Sí. Otra pregunta dice, cuando se sospecha hipernatremia en adultos mayores, ¿se podría indicar agua destilada por vía endovenosa, solo agua de mesa por vía oral? Si el paciente está despierto y tolera, siempre es mejor la vía oral. Y la otra opción es por sonda nasogástrica, y eso puede ser agua libre, ¿no? Agua simple, vía oral. Agua endovenosa nunca. Siempre si tratamos hipernatremia, podemos pasarla al medio normal, o sea, agua destilada con un hipersodio y reevaluamos si es muy severo a las 2 horas o si no es tan severo a las 4 o 6 horas. Bien, gracias, doctor. Hay una última pregunta por el momento que dice, ¿cuántos miliequivalentes aumenta cada ampolla de calium e hipersodio? Es variable, o sea, sabemos la cantidad que tenemos en la ampolla, pero no sabemos exactamente, o sea, no es que a todos los pacientes que le pongamos nos va a aumentar. Por eso lo recomendable es la reevaluación, tomar nuevamente un dosaje de potasio, de sodio, lo que estemos reponiendo, inicialmente a las 2 horas y luego cada 4 o 6 horas. Por eso, porque a todos los pacientes le dice, le pongo 2 ampollas y ya va a subir. No, el control se hace con la nueva medición y se replantea el tratamiento, ¿no? No es exacto de acuerdo a lo que le pongan. Muy bien. Gracias, doctor. Ya podría continuar Ya. con el caso. Sí, rápidamente para terminar esto, en el caso 3 era una paciente con diabetes mellitus y lo que se debe hacer, aquí por ejemplo tenemos el paciente hipotensa, en shock, y lo primero hay que dar resucitación con fluidos. Está bien lo que dice la mayoría, administrar 1 litro de suero fisiológico a chorro y seguir una monitorización estricta, ¿no? Soluciones hipertónicas, no todavía porque tenemos que reevaluar cómo está. A pesar de que ya no salga hiponatremia, el shock es el que predomina y debemos tratar la hipotensión primero. En el siguiente caso es un varón en diálisis que ha dejado de dializarse. Lo más, bueno, tiene hipernatremia, hipercalemia severa, por ejemplo, ¿no? 7,8 de potasio. Lo primero que debemos administrar es 2 ampollas de gluconato de calcio en bolo. Eso es lo que nos va a salvar en ese momento, porque delante de nosotros puede ser su arritmia, su fibrilación ventricular y se muere, ¿no? La diálisis también, lo otro también, pero primero siempre recordar el gluconato de calcio, que no es para meter el sodio a la célula, el potasio a la célula, sino para estabilizar la membrana y evitar la arritmia fatal, ¿no? Y el último caso, a una mujer de 45 años posoperada, ¿no? Lo ideal sí es medir primero el calcio, pero lo más probable es que tenga es una hipocalcemia severa, ¿no? Y podemos administrar el gluconato de calcio inicialmente, ¿no? Por los antecedentes que tenemos y todo eso. Y peor, hay algunas pacientes que ya saben, vine la semana pasada porque tuve igual, me encontraron calcio bajo y no he tomado mis pastillas de calcio, ¿no? En este caso no tomaba. Ácido solendrónico no, porque es hipocalcemia, no es hipercalcemia, ¿no? El carbonato de calcio vía oral más calcitriol es para tratamiento posterior, no es para el inmediato, ¿no? Y diuréticos en ese momento no está indicado. Muy bien, eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya, como les digo, haber aclarado algunas cosas, ¿no? Gracias, doctor. Hay una última pregunta, no sé si la podría responder rápidamente. Sí, 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 no hay problema. Dice, en una intoxicación por sulfato de magnesio, cuando se da en eclampsia, ¿qué se debería hacer en ese caso? Ya, en sulfato de magnesio, si no hay falla renal, es hidratación y diurético, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, hay que tener mucho cuidado en eclampsia. Bueno, si es eclampsia ya convulsionado, el paciente es una paciente muy grave, ¿no? Debe estar en UCI, pero si, ¿cómo que podemos regular el que nos pasamos de pasarle el magnesio? Porque el magnesio le dan para convulsiones y para la eclampsia. Podemos aumentar la hidratación y dar diuréticos. Es la medida inicial más rápida que podría hacerse. Bien, por último, hay una persona levantando la mano y creo que ya con él terminamos. Adelante, Paul. Doc- Doctor, una consulta. En el caso del paciente que es nefrópata y tiene un potasio de 7, es muy aparte de utilizar el gluconato de calcio, eh, ¿se podría utilizar un diurético, teniendo en cuenta que es una enfermedad renal crónica estadio 5, ¿no? Y el paciente ¿Serviría de orina, algo una sí, furosemida pero ahí? si el paciente orina, sí, pero si el paciente es renal, se está dializando varios meses y le preguntas cuánto orina diariamente, no orino nada, orino 10 mililitros, o sea,
puede ponerle, pero no va a tener mucho efecto, ¿no? Ya. Y una segunda pregunta, cuando yo tengo una crisis hiperosmolar, lo hidrato con cloruro, ¿cuánto tiempo espero para ver si utilizo o no insulina? No, me estás hablando de estado hiperosmolar. Si ya está en estado hiperosmolar, tienes que usar insulina. Cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar, dentro del tratamiento debe ser infusión endovenosa